Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Biederman Rebata, el profesor Tomás Mata Edison, y hoy día quiero explicarles temas elementales, básicos pero importantes acerca de los electrodomésticos. Permítanme llevarlos a la mesa de allá. Pasemos por acá. En nuestras ya acostumbradas explicaciones sobre lo que es los circuitos eléctricos, permítanme mostrarles en este artefacto plancha eléctrica lo que en sí viene a ser el recorrido de la energía eléctrica o corriente eléctrica. ¿Por qué insisto mucho en que aprendamos a saber cómo la corriente eléctrica hace su recorrido a través de la línea, pasa por este dispositivo termostato, ¿ya? Que viene a ser un interruptor térmico, pasa por también por un dispositivo fusible que está aquí incorporado debajo de esta funda, ¿cierto? Y prosigue su trayectoria a través de la resistencia, o sea, de la resistencia que en este caso está empotrada, ¿ya? Y siguiendo su trayectoria hacia el retorno. Siempre he sabido decir que los artefactos dejan de funcionar porque la energía eléctrica o la corriente eléctrica en algún punto de su recorrido se ha interrumpido, ya sea porque se ha carbonizado los contactos del termostato, ¿no es cierto?, del termostato, que en la parte de aquí podemos ver que estos dos contactos al momento de abrirse, se dan cuenta cómo se abre, observen bien, cierro y abro. Entonces cuando esos contactos se carbonizan por el mismo calor, se carbonizan, por más que este cierre contacto y al momento de medirse aquí en estos dos puntos, que en esa posición de cerrado debiera de marcarme continuidad. Continuidad. Ejemplo. Voy a realizar la prueba en estos dos puntos. Cuando el termostato cierra, la aguja debe marcarme continuidad. Esto podemos apreciarlo acá. Pongo aquí y ahí está marcándome continuidad, pero observen, ahí está en posición abierta. Significa que ya el contacto ha quedado, el termostato ha quedado abierto, ya no hay conducción. Cuando yo cierro, es decir, cuando cierro, entonces observemos la aguja, cierra circuito. Este detalle no sucede cuando los contactos del termostato se han carbonizado. Entonces cuando nosotros medimos acá, no va a marcar nada, la aguja se va a quedar en infinito, es decir, no va a deflexionar, indicándonos que hay un problema, se ha carbonizado el termostato y entonces no va a haber circulación de la corriente eléctrica. Esto suele suceder a menudo. Y el problema solamente está centrado en este dispositivo o elemento térmico del termostato. ¿Qué hacemos? Le introducimos una lija dentro, lijamos la parte superior de arriba y la parte superior de abajo y luego volvemos a hacer la prueba y con ese trabajito solucionamos el problema. Pero repito, uno de los problemas de interrupción del fluido eléctrico es el termostato. Otro de los problemas también suele ser el fusible, dispositivo que está aquí debajo de esta funda, ¿no? Cuando él se carboniza, cuando él se calcina, ya no pasa la corriente. Como ya hemos explicado en nuestros temas anteriores, el fusible es un dispositivo puente. Lo que podemos hacer es reemplazarlo por otro nuevo o tomando un filamento de este cable
un filamento de este cable, número 14, que aproximadamente cada filamento aguanta un promedio de 5 amperios. Lo que podemos hacer es hacerle un puentecito, si es que no conseguimos el original, un puentecito para que me siga operando como un fusible. No podemos ponerlo directo porque si no dejamos sin protección al resto del sistema. Como ya hemos explicado, el fusible es muy importante. Esto, como les estaba yo refiriendo, para mí como técnico esto me ha ayudado en mis inicios como reparador de electrodomésticos, el entender, el comprender cómo cuando un artefacto deja de funcionar tenemos que ponernos a pensar de que algo ha pasado con la energía eléctrica en algún punto de la trayectoria del recorrido de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica fluye en un solo sentido. Si ingresó por acá, tiene que retornar por la otra línea. O si ingresó por este punto, tiene que retornar por la otra línea. Esto sucede en todos los electrodomésticos, en todos los artefactos eléctricos, opera, fluye la corriente en esa forma. Si nosotros llegáramos a comprender esto y sabiendo utilizar nuestros instrumentos de prueba, vamos a detectar el problema, vamos a ir comprendiendo, viendo, usando adecuadamente. Por ejemplo, si yo, sabiendo que esta es voy a hacer la conexión, la corriente eléctrica ingresó por acá, obviamente tiene que retornar por acá, entonces viene, ingresa por el fusible, pasa por el termostato, al puentearse el termostato, la corriente salta para esta otra línea, o sea, para esta línea, y llega a este punto. Al llegar a este punto pasa por la resistencia empotrada y retorna. ¿Se da cuenta? Es decir, ejemplo, observemos acá. Calibro mi instrumento, mido el ohmiaje de la resistencia y me está marcando 50 ohmios. ¿Por qué 50 ohmios? Porque 5 por 10 me da 50. O sea, estoy usando el rango de X10. Rango de X10. Por 5 me da 50 ohmios. Es lo que me está marcando la resistencia o el elemento consumidor. Es decir, el elemento consumidor me está marcando 50 ohmios. Si me marcó allí 50 ohmios, significa que al momento de yo medir acá, en el enchufe, me debe marcar también 50 ohmios. ¿Me dejo entender? Otro ejemplo. Si aquí me marca el elemento consumidor, me marcara 100 ohmios, es decir, 100 ohmios, aquí en el 10, 100 ohmios, significa que al momento de medir acá, también me debe marcar 100 ohmios. Entonces, esa es una manera de que cuando ustedes tengan un artefacto que no funcione, al momento de medir aquí en el enchufe, debiera de registrarme una lectura. Si me marca una lectura, me está diciendo que el artefacto en su estructura, en su construcción interna, en su circuito interno, está bien. Pero si yo veo que al momento de medir acá y la aguja no se mueve para nada, a pesar que he accionado el termostato o a pesar que he accionado el interruptor de cualquier artefacto y la aguja no se mueve, me está indicando que algo en el artefacto eléctrico puede ser la línea de acceso, o sea, la extensión,
o puede ser el dispositivo térmico o el timer, que si fuera el caso, o el fusible, o también el consumidor principal. Y si tuviera por acá un switch o interruptor, podrían ser los causantes de la anormalidad o de la interrupción o de la inoperancia del artefacto que se está revisando. El uso de tu instrumento, la idea que tú tengas de cómo está estructurado un circuito y el seguimiento que tú le hagas al artefacto. En el modelo en que te estoy mostrando cómo se hace un seguimiento, o sea, un recorrido de la corriente eléctrica, esto te va a ayudar muchísimo a tener un buen desenvolvimiento, una buena interpretación de un plan de reparación que tú deseas establecer en el artefacto en reparación. Espero de corazón que esta explicación te ayude a desenvolverte en tus reparaciones a futuros o ya en el momento. Te habló un amigo de siempre, Líder Marrebata, de Tomás Alva Edison. Recuerda que Tomás Alva Edison, una luz en tu vida. Hacemos realidad tu sueño.